El otro día le hacía una pregunta a Dios y le preguntaba por qué hay personas que tienen mucho y hay otras que no tienen nada. Hay otras que oran y los milagros ocurren inmediatamente. En cambio hay otras que se desbordan orar durante años y no reciben nada. Y me llegó esta palabra que decía: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén y en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Yo te quiero preguntar a ti, si tú realmente buscas el Espíritu Santo con todo tu corazón, si al orar solo te enfocas en tu necesidad, en tu problema, en tu angustia, en tu temor, o simplemente te entregas a Dios. La palabra dice en San Juan, capítulo 4, versículo 23. Mas la hora viene, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también al Padre tal adoradores busca que le adoren. Dice, Dios es espíritu, y los que adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Tú necesitas entregarte a Dios de corazón, de mente y de alma. En el capítulo que estábamos leyendo anterior a este, decía que cuando cayó el Pentecostés estaban todos unánimes juntos. Y en un video anterior te dije que nosotros somos cuerpo, alma y mente. Cuando tu cuerpo, tu alma cuerpo, alma y espíritu, cuando tu cuerpo, tu alma y tu espíritu se unen en un solo sentir para adorar en espíritu y en verdad, es ahí cuando vas a tener la respuesta a lo que tanto estás pidiendo. Es necesario que comiences a imaginar, a visualizar, que trabajes con la imaginación. Yo antes era una persona que me costaba mucho imaginarme las cosas, hasta que he ido aprendiendo, me he ido perfeccionando, cierro mis ojos y miro lo que quiero, miro lo que anhelo. Imagino a Jesús, me imagino al Padre, me imagino al león rugiendo, me imagino al Padre ungiéndome. Esas cosas han traído en mí una revelación impresionante, porque me meto en el mundo espiritual, donde puedo ver a mi enemigo, donde puedo ver la destrucción de todos mis problemas. Me agarro y me imagino con una espada, con un escudo, cortándole la cabeza al enemigo. Y no se imaginan lo poderoso que se siente estar en victoria. En ese momento, tú sientes que tienes la conquista, tienes la batalla, cuando te imaginas a Jesús a tu lado, cuando imaginas a los ángeles alrededor tuyo, cuando abres los ojos en la tierra, que te ves en la realidad, dices, wow, lo tengo. No hay duda en tu corazón, no hay temor, no hay diagnóstico, no hay problema, no hay nada, absolutamente nada que te pueda detener. Esta mañana escuchaba una predicación donde decía que hay fe para lo malo, y eso se enfoca en el temor. Dice, lo que temes te sobrevendrá. ¿Por qué? Porque cuando tú tienes temor de algo, tú imaginas el peligro. Cuando tú ves que un niño se asoma a un balcón, a una terraza, y ves que se levanta en un banquito, enseguida el corazón se te paraliza porque sabes el peligro, sabes y te imaginas enseguida que el niño va a agarrar impulso y se va a tirar y hasta te puedes imaginar lo peor. Yo cuando me asomo a una terraza, imagino muchas cosas, si uno se cae y tal, y ves eso en tu mente. Entonces, tienes fe para lo malo. ¿Pero por qué? Porque lo imaginas, porque lo visualizas, porque lo internalizas. Y en ese momento viene el temor a tu vida y ocurre lo malo. Así ocurre cuando tienes algo y tú dices que me van a robar, me van a robar, me van a atracar, es que no sé qué. Tienes ese temor, es que mi hijo me da miedo esto, me da miedo lo otro, es que me da miedo quedar en quiebra, es que me da miedo una enfermedad, y a veces no vas al médico precisamente por ese diagnóstico, porque es que te imaginas todo lo malo.
y comienzas a ver cosas, todo con respecto a lo malo. Pero ¿qué pasa? Lo estás provocando tú, lo está provocando tu mente, tus sentimientos, tu fe para eso malo, sin darte cuenta, ¿ok? Porque no es que nosotros nos demos cuenta y lo hagamos intencional, no. Pero ¿qué pasa si eso lo hacemos para lo bueno? Si imaginamos lo que queremos, por ejemplo, una casa, y te imaginas esa casa, y te imaginas entrando, y te imaginas viviendo ahí, y ocupándola, y decorándola, adornándola. Aunque para ti sea imposible tener esa casa, créeme que todo va a obrar a tu favor para que lo obtengas. Si quieres tener un hijo y quieres quedar embarazada, imagínate teniendo hasta incluso los malestares, que la barriga te empiece a crecer. Imagínate en el consultorio médico haciendo el eco, escuchando su corazón, imagina su nombre, imagina ya cuando nazca, imagina comprándole ropa. Incluso si tienes tanta fe, compra cosas. Si quieres un carro, cómprate un llavero de un carro, cómprate un ambientador, cómprate algo que sensibilice tus sentidos y comienza a imaginar que lo tienes y ora al Padre. Ora, imagínate las cosas. ¿Por qué a José lo llamaban el soñador? ¿Tú sabes cuántos sueños tuvo José durante toda su vida? Dice la palabra que tuvo 2 sueños. Esos 2 sueños lo marcaron y a tal punto que decían que José, le llamaban José el soñador. Imagínate tú, ¿por qué? Porque él soñó, él tuvo un sueño que el Padre le dio. Pero él se apoderó de ese sueño, se apoderó de eso que él soñó y lo creyó tanto que a todo el mundo se lo decía y lo creía con convicción. Teniendo 17 años, era imposible que ese sueño se cumpliera, siendo el menor de sus hermanos. ¿Y qué pasó? En el transcurrir de los años, al final de todo, su sueño se cumplió. ¿Por qué? Porque él nunca dejó de creer. Independientemente de estar encarcelado, independientemente que fue vendido, independientemente que se alejó de toda su familia, de todo lo malo que le pasó, nunca dejó de creer en lo que él vio en su sueño. Nunca dejó de imaginar, nunca dejó de soñar, nunca dejó de confesarlo, hasta tal punto que Dios lo honró y le dio lo que él tanto anhelaba. Yo te invito hoy a que tú estés en un sitio tranquilo, cierres tus ojos y comiences a imaginar lo que tanto anhelas. Pero antes de eso, imagínate a Jesús, imagínate hablando con Jesús, imagínate pensando en el Padre, viendo el trono, alabándolo, glorificándolo, diciendo: Señor, gracias. Y dale gracias por eso que anhelas recibir. Dile: Señor, si es tu voluntad, que se manifieste en la tierra. Confiesa con tu boca lo que tanto anhelas. Díselo al Padre. Dile: Señor, yo quiero esto. Yo quiero un hijo para entregártelo a ti. Yo quiero un coche, un carro, para tantas cosas buenas, para bendecir a las personas. Quiero que me bendigas, que me prospere, para honrar a tantas personas, para honrarte a ti. Involucra a las demás personas también. No seas egoísta, no seas yoísta. No pienses solo en ti. Piensa en los demás. Bendice y verás cómo la bendición, cómo el milagro se manifestará en la vida terrenal. Te bendigo grandemente y, como siempre te digo, cree, clama y confía con todo tu corazón que el Señor está dispuesto a bendecirte, a sanarte, a glorificarte. Declaro bendición, declaro sanidad, envío palabras de sanidad sobre aquellas personas que están padeciendo ahora. Imagínate sano, imagínate si estás en una silla de ruedas, si estás en una cama, imagínate levantándote. Si estás pasando por una situación difícil con un dolor, imagínate en el nombre de Jesús que ese dolor se va. Imagínate que estás en el espejo o que te levantas de la cama en la mañana diciendo: Dios mío, no me duele nada, me siento perfecta, mi rodilla está perfecta, mis brazos, la migraña se ha ido. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Imagínatelo. Cuando Jesús estaba en la tierra, Él no se asombraba de los milagros que hacía. ¿Por qué? Porque Él ya los vivía en el Espíritu. Él oraba, el Señor ya se los mostraba. Y cuando Él
Estaba en la tierra normal como todos nosotros. Le decía, Señor, Lázaro ha muerto. Y él ni preocupado, porque él ya sabía que Lázaro iba a resucitar, iba a salir de la tumba. Él ya sabía todo y ni se asombró. Más bien se entristeció por ver que la gente no tenía fe. Ese es el llamado que Dios quiere hoy para nosotros, que veamos las cosas en el Espíritu y después las veamos en el mundo terrenal. Apodérate de la palabra y pídele al Espíritu Santo que venga. Dice la palabra que cuando el Espíritu Santo cayó sobre los apóstoles, se derramó sobre ellos, en ese momento empezaron los apóstoles a hacer milagros. Si lees los 4 evangelios, Mateo, Marco, Lucas y Juan, ellos no pudieron hacer ningún milagro mientras que Jesús estuvo en la tierra. Pero ¿qué pasa cuando Jesús partió? Dice la palabra, dice, vendrán sobre ustedes el Espíritu Santo. Dice, dice aquí, y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Y pasado unos días, cayó el Pentecostés, y ellos estaban orando juntos y en armonía, y el Espíritu Santo cayó sobre ellos y empezaron a hablar lenguas angelicales, lenguas espirituales. Mis hermanos, después de ahí no hubo nadie, absolutamente nadie, que pudiera detener los milagros que ellos hacían. Y dice la palabra en Hechos 3, dice, era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo. Y Pedro le dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Él sabía que tenía la unción del Espíritu Santo. Él sabía que tenía el poder en su boca. Él sabía que de la gracia que había recibido del Padre en la intimidad, en la oración, él sabía que podía manifestarla en el mundo natural. Y la gente podía ser sana, convertirse 3,000 personas en un momento. ¡Qué poderoso! Qué poderoso mensaje, qué poderosa reflexión nos deja el Señor, que si teniendo el Espíritu Santo con nosotros, no hay nada que nos pueda detener, no hay milagro que nosotros podamos impartir a través de Dios siempre, porque nosotros somos instrumentos, nosotros somos un canal de bendición. No hay tal cosa como que Katy pueda hacer milagros, como que, no sé, la persona hace el milagro, no. Por eso es que hay un mal concepto de que los muertos hacen milagros, de que le pides a un muerto y ocurre el milagro. No existe eso, eso es una mentira del enemigo. Nosotros en vida somos instrumentos santos a través del Espíritu Santo para impartir milagros. Dice la palabra que Dios le da dones a quien Él quiere y como quiere. Y uno de los dones es el de milagro, es el de sanidad. Pídele a Dios con todo tu corazón ese milagro que tanto recibes, pero primero, recuerda, pide la unción, el poder y la gracia, el favor del Espíritu Santo, que anhela con todo corazón servirte, está dispuesto para guiarte, para redarguirte, está dispuesto para enseñarte, para corregirte. Déjate formar por las manos del alfarero, que es el mejor. No dejes de creer, no dejes de confiar, no dejes de orar. Te bendigo grandemente y espero que este mensaje pueda bendecir tu vida. Un fuerte abrazo.